Este fin no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 23. Inténtalo de nuevo. Saitama respiró hondo y exhaló un suspiro de cansancio mientras se acercaba a la torre de alta tecnología a lo lejos. De nuevo, como en su primera misión juntos, tenía al adolescente dormido boca arriba, ignorando el hilillo de sangre que le corría por el hombro. Consideró acelerar el paso, pero no quería despertar a su pasajero, y la verdad es que no tenía nada que hacer con la noche. El viento soplaba suavemente a su alrededor, y el calor del sol le resultaba agradable en la piel. Al menos el paseo era lo suficientemente agradable como para matar el tiempo. Ojalá pudiera distraerse un poco. Por mucho que lo intentara, su mente siempre parecía darle vueltas a la idea de que no tenía ni idea de qué hacer. Luchar contra monstruos a diario durante la última semana fue un claro recordatorio de por qué lo había dejado. No había ningún desafío, ningún conflicto real. Era como volar a algún sitio solo para tomar un sorbo de agua, y que te pagaran por ello. Estas criaturas no eran destructoras de mundos ni nada por el estilo. La mayoría eran solo bestias enormes y descerebradas que lanzaban coches y camiones. Era cierto para casi todas las bestias con las que luchó esta semana, pero aún así, cada vez que salía en una misión, aún conservaba una pizca de esperanza. Quizás fue la emoción de luchar contra el cazador de héroes hace una semana. No es que fuera más difícil de lo habitual, pero al menos fue divertido. Era la primera vez en mucho tiempo que podía asestar un golpe y seguir luchando. Aunque se contenía, fue divertido soltarse un poco y probar algunos movimientos geniales que había estado pensando. Esa pequeña pelea hizo más que simplemente ponerlo bajo los reflectores de un héroe de élite. También lo convenció de que los monstruos, o mejor dicho, los villanos, se estaban volviendo un poco más fuertes. Desafortunadamente, parecía ser algo de una sola vez. Eso le hizo preguntarse si ese era realmente el punto culminante de su historia. Desde entonces, solo ha sido un capítulo tras otro de una vida cotidiana aburrida y monótona. ¿De verdad había más por venir, o ya había terminado? De ser así, ¿qué hago ahora? Perdí. Saitama echó un vistazo y vio que el adolescente estaba despierto, con la mirada perdida en el suelo frente a ellos con un brillo melancólico en los ojos. Oh, buenos días. Gimió Metal Bat e ignoró la ocurrencia juguetona mientras se agarraba las sienes. Mi cabeza, sí, rió Saitama. Lo siento. Te di un golpe en la cabeza con el bate. No, quise lanzarlo tan fuerte, pero eres genial, ¿verdad? ¿Dónde está? Mi bate, aclaró mientras apretaba los ojos para calmar el dolor de cabeza. Se retorció en su agarre un momento hasta que Saitama captó la indirecta y lo puso de pie con cuidado. Está aquí mismo. El garrote estaba atado al extremo de su capa. Aflojó el nudo y se lo devolvió a su legítimo dueño. Perdón, otra vez, el joven héroe se sacudió el polvo y se limpió la sangre de la frente antes de tomarlo. Aún así, tenía una expresión indescifrable. Era una mezcla de frustración y decepción, o probablemente una mezcla de ambas. Saitama lo observó en silencio, mirando su arma por un momento mientras pensaba qué decir. Silbido. Antes de que pudiera hablar, Metal Bat se golpeó de repente en la frente con su bate. Maldición. Guau. Saitama se tambaleó. Probablemente no deberías hacer eso. El adolescente negó con la cabeza mientras su mirada se clavaba en el suelo entre ellos. Un golpe, un maldito golpe, y ni siquiera estuve cerca, soltó el bate y se desplomó sobre su trasero con un gruñido de derrota. No puedo creerlo, el viento levantó un susurro tras su hosca proclamación y Saitama lo miró fijamente por un instante. Cuando el silbido finalmente se apagó y el silencio se volvió demasiado agobiante, se acercó con dificultad y recogió su bate. En cierto modo, el niño le recordaba a sí mismo de joven. Aunque Saitama no estaba muy acostumbrado a perder últimamente, no siempre era así. Aún recordaba las pocas batallas que perdió durante su entrenamiento inicial y lo decepcionado que se sentía. Lo más cercano a esa sensación ahora era perder contra Kin en todas las partidas imaginables. No era lo mismo, pero entendía el dolor de la frustración. Metal Bat lo observó con asombro mientras se quitaba la tierra del bate. Por alguna razón, le costaba seguir mirándolo. Era casi vergonzoso, de alguna manera extraña, después de tanto hablar de romperle la cabeza, eso era todo lo que tenía que ofrecer. Soy un chiste, Saitama lo observó apartar la mirada varias veces, aún buscando las palabras adecuadas. No se le ocurría nada útil.
Quizás debería haberlo hecho con más cuidado. Su mirada volvió al horizonte para ver el sol asomarse justo detrás del cuartel general, iluminando las torres negras con un hermoso resplandor naranja. Tras un instante, se giró y colocó el mango del bate frente al adolescente para ayudarlo a levantarse. Metal Bat se estremeció ante la repentina invitación y lo miró. Al hacerlo, fue como si todo a su alrededor se desvaneciera de golpe. Desde su punto de vista, Saitama rebosaba de esa hermosa luz dorada, igual que los edificios a sus espaldas. Era como si estuviera soñando y se encontró concentrado en sus labios, esperando desesperadamente sus palabras mientras contenía la respiración. ¿Qué va a decir? Va a enfrentarse a mí. Soy demasiado débil. Soy inútil. Su corazón latía con fuerza en su pecho como si su vida dependiera de esas siguientes palabras, pero su expresión solo se endureció. Dilo de una vez, me da igual, así que... Dilo, solo. Buen intento, la voz de Saitama interrumpió sus pensamientos. De alguna manera, esas dos palabras lograron devolverlo completamente a la realidad, y simplemente miró al hombre calvo con una mirada desconcertada en su rostro. Ya es un poco tarde, así que, deberíamos regresar. Metal Bat no sabía exactamente qué esperar, pero definitivamente era una sorpresa inesperada. Lo miró boquiabierto un momento más antes de finalmente alcanzar el mango del bate. Sí. En la televisión, una grabación granulada de Saitama, tomada con un celular, esquivando con facilidad los golpes de un monstruo tortuga de aspecto brutal, ocupó el centro de la pantalla, rodeada de varios titulares. Se movía con la misma soltura de siempre, y las pocas tomas que captaron su rostro revelaban su desinterés en la batalla. Asestó su único y deslucido puñetazo, que, como era habitual, aniquiló por completo a la criatura, dejando muy poco rastro. El video se repitió y se reprodujo desde el principio, reduciéndose a una pequeña ventana justo por encima del hombro de un presentador anciano y su joven copresentadora. Ahí está de nuevo, por si te lo perdiste, dijo el hombre. Este fue el último avistamiento de One Punch Man hoy, y vaya si fue espectacular. Así es, Torendi, intervino la mujer. Y esta fue su tercera derrota del día. Las tres acabaron de un solo puñetazo, tal como se anunció. ¿No es increíble? Oh, absolutamente, continuó el anciano. Es decir, personalmente nunca he visto algo así en todos mis años. One Punch Man es quizás el héroe más grande que la asociación de héroes haya descubierto, y yo no diría que está cerca, muy. Rió entre dientes. Bueno, yo no iría tan lejos, todavía. Después de todo, está sentado detrás de nuestro querido Tornado. Ah, bueno, claro, balbuceó rápidamente. No quise faltarle el respeto a nuestra número 1. Ha sido una auténtica bendición durante muchos años. Sin embargo, su clasificación ha sido objeto de un acalorado debate en línea desde aquella conferencia de prensa que batió récords. Así es. Aunque no hay un recuento oficial ni preciso de la división exacta, parece que todos se inclinan porque One Punch Man se lleve el primer puesto, ¿no crees? Estoy totalmente de acuerdo, dijo. Pero cabe destacar que Tornado aún cuenta con una abrumadora cantidad de seguidores que anhelan que mantenga su puesto, y a pesar de las protestas, parece que los altos mandos de la asociación apoyan plenamente la idea. Tatsumaki miraba la pantalla desde su mesa en una cafetería. Había pantallas por todas partes mostrando diferentes canales de noticias. Todos cubrían nada menos que al mismísimo Saitama, lo cual era molesto, pero al menos la distraía lo suficiente como para ignorar las miradas susurrantes de los héroes de menor rango que se agolpaban en las otras mesas. De repente, una taza apareció flotando ante su vista, bañada en un azul familiar, y su hermana apareció poco después, flotando en el asiento frente a ella. De acuerdo, suspiró Fubuki mientras se acomodaba y usaba su poder para terminar de preparar su café frente a ella. Al fin y al cabo, tenían té verde. Tatsumaki apartó la vista de la pantalla y miró su bebida. ¿Quieres miel?, preguntó Fubuki. A veces veo que la gente la toma con miel, pero yo nunca la he probado. No, respondió Tatsumaki rotundamente. De acuerdo, Fubuki se quitó el abrigo de piel de los hombros y lo dejó caer sobre el respaldo del asiento. Tomó su café en la mano y dio un sorbo mientras buscaba una conversación. Bueno, esta tienda es bastante bonita, ¿verdad? Tatsumaki se encogió de hombros mientras observaba la decoración. Era bastante desolada, salvo por unas cuantas fotos destacadas de grandes momentos de héroe. Había algunas instantáneas de sus propias batallas por ahí. Está bien, supongo. Todavía había muchas miradas lascivas.
Este era otro establecimiento solo para héroes, aunque eso no importaba para héroes de su notoriedad. Tomó un sorbo y se pasó la lengua por la boca, frunciendo el ceño al notar el regusto. Pero el té es pésimo. Oh, bueno, ¿quieres probar mi café? Sé que no te gusta mucho, pero a mí me gusta bastante dulce. Su taza se deslizó suavemente por la mesa mientras hablaba. Está delicioso. Tatsumaki la observó un momento, notando su color marrón claro. Era notablemente más clara que la taza que había probado años atrás. Con un suspiro, la tomó y dio un sorbo. Fubuki la observó atentamente mientras ella saboreaba algo y sonrió al verla lamerse los labios. «Sabe un poco a chocolate caliente», murmuró Tatsumaki, tomando otro sorbo. Sí», rió Fubuki. «Uso muchísima crema, tarareó mientras tomaba otro. Fubuki rió entre dientes y le pasó el té verde a las manos que la esperaban. Se sentaron en silencio durante unos sorbos y miraron con torpeza a su alrededor, cruzando miradas de vez en cuando, sin querer, con algún desconocido que los sorprendiera mirando. Fubuki les dedicó una sonrisa y, de vez en cuando, un saludo con la mano, pero Tatsumaki simplemente los miró fijamente hasta que captaron la indirecta y apartaron la mirada. Fubuki finalmente se encontró viendo a su hermana, que había vuelto a sintonizar la tele. Obviamente, no la había arrastrado hasta allí solo para tomar un buen sorbo de té verde. Tatsumaki se empecinaba en olvidar todo el asunto de su enamoramiento, pero Fubuki no se daba por vencida aún. Aunque tuviera que presionarla en secreto con el pretexto de ayudarla con sus otros problemas, acabaría haciéndola cambiar de opinión, y si fallaba, lo intentaría de nuevo. En la televisión. Y lo que más admiro, decía el anciano presentador, es que es, verdaderamente humilde con respecto a su fuerza y sus muchos logros. O sea, hace apenas 2 días, le preguntaron si le guardaba rencor al exmiembro de la clase S, Kim, por, básicamente, robarle el crédito durante años, y ¿saben qué dijo? La presentadora meneó la cabeza con una mirada muy comprometida en sus ojos. El anciano hizo una pausa para lograr un efecto dramático antes de continuar con voz hosca. Dijo que no. De hecho, dijo que ahora es buen amigo del rey, e instó a la gente a, en sus propias palabras, dejarlo en paz ya. «Guau», dijo la mujer, sacudiendo la cabeza como si fuera lo más dulce que había oído en su vida. «Es tan inspirador, ¿verdad?» «Sí. O sea, estamos hablando de un tipo que les mintió a todos durante más de 1 año y medio sobre ser el hombre más fuerte del mundo, cuando en realidad era el señor One Punch Man todo el tiempo. Todos esos años vivió en el lujo gracias al mérito del señor Saitama, quien vivía en la ruina absoluta, luchando por sobrevivir». «Sí», asintió el anciano. «Y que el señor One Punch Man descubra a este hombre y no solo lo perdone, sino que también se haga amigo suyo». «Inspirador», dijo, sacudiendo dramáticamente la cabeza con incredulidad. «Realmente inspirador». El anciano miró a la cámara con una sonrisa amable. «Creo que todos podríamos aprender algo del héroe más fuerte del mundo, damas y caballeros, que hoy sea un día de segundas oportunidades». «PFFT», balbuceó Fubuki con una risita. «Hoy en día buscan cualquier cosa para hacer una historia sobre Saitama». Tatsumaki rió entre dientes, pero siguió observando. Sí, Fubuki volvió a mirar la pantalla y observó por un segundo más antes de mirar sutilmente a su hermana. Hablando de Saitama. «No», dijo rápidamente Tatsumaki, casi interrumpiéndola. «Espera, eso no. No. Ni siquiera sabes lo que iba a...» «No, Fubuki. No quiero hablar de eso ahora mismo». «Lo sé», gritó, reclinándose en su asiento con un resoplido. «Ya lo tengo». Ambos se miraron con el ceño fruncido y sostuvieron la mirada un instante. Finalmente, notaron el repentino silencio y miraron a su alrededor, encontrando a toda la sala observándolos. «¿Qué?», gritaron al unísono. La multitud se tambaleó ante el repentino destello solo por un momento antes de que todos volvieran de inmediato a sus propias conversaciones como si nunca hubieran estado mirando. Fubuki negó con la cabeza y se volvió hacia Tatsumaki, quien, enfadada, tomaba otro sorbo de café. «Ya lo sé», dijo en un tono mucho más suave. «Solo iba a decir que, he estado pensando en cómo ayudarte con todo el asunto del rango». Tatsumaki la miró brevemente antes de volver a mirar su taza de café que estaba a punto de terminar. Fubuki suspiró y se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. ¿Ya has hablado con Shichi Sekingar?» «Sí», murmuró Tatsumaki. «Está bien, bueno, ¿le has preguntado a Saitama qué piensa al respecto?» Tatsumaki respiró hondo y resopló, poniendo los ojos en blanco, irritado. «¿Por qué haría eso?».
¿Por qué?, respondió rápidamente Fubuki. Tal vez, él piensa de la misma manera. Tatsumaki negó con la cabeza y volvió a mirar la pantalla. Mostraban otra de las muchas victorias de Saitama durante la semana. Sí, claro, lo oíste en esa conferencia de prensa. Tomó otro sorbo de café y lo vio destruir un monstruo por encima del borde de su taza. Por alguna razón, Fubuki la vio suspirar y negar con la cabeza, sin terminar su declaración, pero ya sabía de qué se trataba. Saitama parecía ser uno de los pocos que coincidía con la clasificación, curiosamente. ¿Qué tal si hablamos con los patrocinadores entonces?, ofreció. Es decir, si explicas tu caso, quizá te escuchen y. No es su decisión, declaró Tatsumaki. Son Shichi Sekingar, mientras esos idiotas crean que soy el héroe supremo, no cambiarán de opinión. ¿Y qué? ¿Planeas simplemente reducir el gasto en salvar vidas o algo así? Yo no dije eso. Fubuki cruzó los brazos y miró a su hermana con el ceño fruncido y frustrado. Definitivamente parecía que le encantaba rechazar ideas, y si ese no era su plan, bueno, entonces no sé qué puedes hacer, aparte de aguantar, ¿verdad? O sea, Saitama es muy fuerte, así que, estoy segura de que seguirá salvando el día y. Cuanto más lo haga, más los obligará a actuar. Tatsumaki lo pensó por un momento antes de encogerse de hombros y tomar el último sorbo de su café. Entonces, ¿es lo mismo que el plan anterior, supongo? Supongo que sí, murmuró Tatsumaki. De nuevo, un silencio incómodo se apoderó de la mesa y las dos hermanas evitaron mirarse a toda costa. Fubuki resopló exhausta y fulminó con la mirada el dibujo de la mesa. Esta salida fue mucho menos constructiva de lo que esperaba. Justo cuando creía haberse sincerado por fin, Tatsumaki la dejó fuera. Probablemente sería molesto si no estuviera tan acostumbrada. Siempre tenían esos pequeños momentos de sinceridad de vez en cuando, pero casi siempre se enmarcaban en que su hermana volvía a ese estado de ánimo de sábelo todo al poco tiempo. Entraba en un estado en el que solo quería hacerlo todo ella misma y cualquier cosa que Fubuki dijera o hiciera le parecía una estupidez. Normalmente, Fubuki simplemente se apartaría y la dejaría en paz, pero esto era diferente. Tatsumaki era diferente, sobre todo después de esa gran misión. Sabía que no era así, pero Fubuki tenía la serena sensación de que ese evento que salvó el mundo era, de alguna manera, el clímax de su historia. Un punto que realmente cambió la mente y el corazón de todos los involucrados, especialmente de su hermana. Por primera vez, Tatsumaki la respetó como heroína, no la veía solo como la misma niña que necesitaba ser salvada todo el tiempo. Es más, Fubuki también vio una faceta diferente de ella. Una faceta que se hacía cada vez más evidente a medida que pasaban los meses. Tatsumaki no es todopoderosa, sin duda, es la heroína más fuerte después de Saitama, pero está lejos de ser invencible, y es más humana de lo que Fubuki jamás hubiera considerado. Si no fuera su hermana, quizás no se esforzaría tanto en presionarla para que consiguiera lo que necesitaba. Quizás simplemente la dejaría intentar descubrir cómo lidiar con ser la heroína número uno por sí sola, o dejaría que olvidara su enamoramiento por Saitama. Pero es mi hermana. La mirada de Fubuki se posó en Tatsumaki, quien estaba de nuevo mirando la televisión con una mirada intensa. Así que no puedo hacer eso, no me importa cuántas veces intentes ignorarme, pase lo que pase, te ayudaré, lo juro, zumbido. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, Tatsumaki la rebasó y salió por la puerta, más rápido de lo que podía seguir visualmente. Fubuki se giró en su asiento y notó las miradas de sorpresa de todos. Algunos la miraban o simplemente se alejaban de la puerta por la que huyó su hermana, pero la mayoría observaba la pared de televisores con expresión de asombro. En la televisión. De nuevo, este ataque fue completamente espontáneo y devastador. Sin duda, el evento más catastrófico desde el ataque de la Asociación de Monstruos. La bestia ha arrasado varias calles de Ciudad F en tan solo 10 minutos, a pesar de los esfuerzos conjuntos de Stinger, Lightning Max, Spring Mustachio y Golden Ball. Tras un incómodo regreso al cuartel general, Saitama esperó fuera de la habitación de Metal Bat, en el ala médica, mientras el doctor lo revisaba. Ignoraba las miradas susurrantes de las enfermeras y los héroes de rango inferior que lo admiraban al pasar. Mientras esperaba, no pudo evitar preguntarse si había dicho suficiente en aquel entonces. No le fue fácil encontrar palabras de aliento en ese momento. Era una de las cosas que le faltaban para ser un buen maestro. Por alguna razón, pensó que se le daría mejor con Metal Bat que con Genos, pero casi parecía más difícil. Tenían similitudes sorprendentes en algunos aspectos, pero Genos era mucho más robótico, por razones obvias.
Parecía tomar todo lo que decía Saitama como una especie de lección oculta o algo así. Era un poco molesto, pero le quitaba la presión de pensar demasiado en sus palabras. Con este chico, era imposible saber cómo interpretaría las cosas. Señor One Punch Man. Saitama levantó la vista y vio a la doctora con la que había hablado hacía unos momentos salir de su habitación. Oh, Saitama está bien, dijo mientras se acercaba a ella. Cierto, dijo con una sonrisa, metiéndose un flequillo suelto detrás de la oreja. Saitama, ese. Oh, no, señor. Ya está perfectamente bien. Tiene algunos cortes y moretones, y hubo una ligera hemorragia interna, junto con signos de una posible conmoción cerebral, pero a medida que realizamos la evaluación, mejoró notablemente con el tiempo. Se recupera muy rápido. Oh, vale entonces, gracias. La doctora lo observó alejarse por un momento con un brillo de asombro en los ojos, hasta que volvió a la realidad. Espere, señor Nopu, me refiero a Saitama. Balbuceó rápidamente. El señor murciélago metálico me pidió que te dejara pasar si aún andabas por aquí. Creo que quiere hablar contigo, echó un vistazo al pasillo, considerando ignorar la petición. ¿De qué más tenían que hablar? ¿Qué más podía decir? Está bien, Metal Bat miró al techo con su mente dando vueltas en las repeticiones de su batalla, preguntándose qué podría haber hecho mejor. Buen intento. ¿Acaso era un cumplido? Para él, era una broma, un golpe despectivo por no poder tocarlo, aunque Saitama apenas lo intentaba. Esa montaña que veía en su mente parecía mucho más alta ahora, casi inalcanzable, realmente. Le irritaba por más razones de las que podía contar. Para empezar, Saitama era nuevo en la clase S, aunque todos reconocían su poder, no le hacía ninguna gracia que lo relegaran en la clasificación. Era vergonzoso que lo humillaran así. Otra razón era que se había tomado el tiempo de ver algunos momentos destacados de la batalla de Saitama contra el cazador de héroes, y aunque estuvo desequilibrada casi toda la pelea, Garou asestó algunos golpes sólidos. Eso decía mucho de lo lejos que estaba incluso de ese monstruo. Durante todos estos años ha luchado sin descanso para demostrar que es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a héroes como Tornado y Atomic Samurai, pero sentía que cada vez que los veía, ellos avanzaban, y él no se movía en absoluto. El clic de la puerta atrajo su atención y vio al hombre calvo asomar la cabeza. Metal Bat asintió y lo observó en silencio mientras se acercaba a su cama. Esperaba tener algo más que decir, pero Saitama simplemente acercó una silla y se sentó, mirándolo como si esperara que dijera algo. Tenía sentido, considerando que fue él quien lo mandó llamar. Maldita sea, ¿qué digo? Saitama se tapó la oreja con un dedo mientras esperaba pacientemente. Con el tiempo, el silencio se volvió demasiado incómodo. Entonces, el médico dice que ya estás completamente recuperado. Sí, supongo que sí. Supongo que te curas bastante rápido entonces, sí, la mirada del adolescente iba continuamente de Saitama a las sábanas que cubrían su regazo. Eso mola. De nuevo, la habitación se envolvió en una atmósfera extraña antes de que Saitama volviera a hablar. ¡Ay! Gimió mientras se ponía de pie. Me alegra que estés bien, pero se está haciendo un poco tarde, así que voy a... Espera, lo detuvo Metal Bat. Su mirada se había posado en su regazo, pero Saitama notó que estaba perdido en sus pensamientos por un momento. Respiró hondo para tranquilizarse antes de continuar. Tenía mucho miedo de la respuesta a su siguiente pregunta, pero tenía que saberla. ¿Cómo lo hice? En serio. Esa mirada paralizó al hombre calvo. Había un atisbo de desesperación en su fría mirada. Por mucho que intentara ser duro, había algo muy frágil en él que Saitama sentía que debía evitar con cautela. Si Genos era casi demasiado robótico, este chico era casi demasiado humano, y no podía distinguir qué era peor. Bueno, supongo, Metal Bat se quedó visiblemente sorprendido por esa respuesta. Fue tan mediocre como sus últimas palabras de aliento, pero no tan vaga. Pero, ni siquiera le di un golpe. Saitama se cruzó de brazos y miró al techo como si las palabras adecuadas estuvieran escritas en los paneles. Bueno, es cierto. Cuando volvió a mirarlo, el chico se mostró ligeramente menos entusiasmado con su evaluación inicial. Pero, a veces no se trata siempre de ganar, continuó. Mientras lo hayas dado todo, no hay vergüenza en perder. Solo tienes que intentarlo de nuevo, supongo. Metal Bat miró al vacío mientras reflexionaba sobre sus palabras.
No eran mucho mejores que los discursos que daban sus antiguos entrenadores de béisbol tras perder un partido, de hecho, parecía que ya lo había oído antes. Puedo intentarlo de nuevo. Saitama se encogió de hombros con su habitual desinterés. Claro, pero no mañana ni nada. Deberías descansar un poco, y quizás entrenar un poco también. Metal Bat resopló rápidamente mientras se recostaba contra las almohadas. Sus ojos se nublaron al recordar la batalla. Probablemente era una que jamás olvidaría. Oye, gritó, ¿en qué crees que debería trabajar? Su mirada volvió hacia el hombre calvo. Para la próxima vez, Saitama respiró hondo y se frotó el cuello. Era una muy buena pregunta que no sabía cómo responder. Bueno, supongo, velocidad. O sea, no necesitas asestar un golpe mortal ni nada para pasar, así que, probablemente deberías concentrarte en ir más rápido. Velocidad, Saitama lo observó meditando un momento cuando se le ocurrió una idea. Oye, la mirada del adolescente volvió a él. ¿Por qué quieres ser más fuerte, de todas formas? Bueno, creo que ya eres bastante fuerte, TCH, se burló. Ya te lo dije, no quiero que mi hermana se preocupe más por mí. Oh, murmuró Saitama. Se le olvidó. Además, continuó Metal Bat. Soy un héroe, ¿no es acaso fortalecernos lo que todos queremos? Saitama se encogió de hombros. No siempre. Metal Bat entrecerró la mirada con curiosidad. Bueno, ¿qué quieres? Ahí estaba de nuevo, esa misma maldita pregunta. Antes de que pudiera responder, ambos se giraron hacia la puerta, que se abrió de golpe. Hermano mayor. ¿Por qué? Zenko se quedó sin aliento al notar que no estaba solo. Su mirada se fijó en el hombre calvo sentado en la silla junto a él, y de repente, olvidó por qué estaba allí. Oh, genial, se quejó Metal Bat, echando la cabeza hacia atrás sobre la almohada. Saitama miró fijamente a la niña, que lo miraba boquiabierta desde la puerta abierta. Oye, soy tu hermana, dijo, volviéndose hacia la adolescente. Debería irme, Metal Bat negó con la cabeza, molesto, antes de que una idea perversa cruzara por su mente. La verdad es que lleva tiempo queriendo conocerte en persona. De hecho, no para de hablar de ti. Esperaba que sus palabras le hicieran un arrebato de nervios, pero su hermana seguía mirando al hombre calvo con asombro y asombro, como si ni siquiera lo hubiera oído. Tarareó Saitama. Se giró hacia la chica con curiosidad. ¿En serio? Ella lo miraba fijamente a los ojos con una mirada que no pudo identificar, pero poco a poco, una sonrisa se dibujaba en su rostro. Oye, Washboom. Gimió Lightning Max mientras salía de los escombros de una tienda por la que había sido arrojado. Rayo Max. Gritó un hombre desde detrás del mostrador, mirándolo con pánico. Auge. El hombre se agachó cuando otra explosión a lo lejos sacudió el edificio que los rodeaba y algo de polvo cayó del techo. Lightning Max se limpió la sangre de la comisura de la boca. Oye, deberías ir a un búnker. Gritó con urgencia, mientras estiraba el hombro. Aquí no es seguro. Saltó del agujero que marcaba su entrada y buscó con la mirada a la bestia con la que luchaban. Había destrucción por todas partes. Aguijón. ¿Dónde se ha metido? La calle 35 y Ilside. Gritó el héroe en cuestión en su auricular. Lightning Max giró en dirección a la intersección indicada e inmediatamente divisó la calamidad que pasaba por la calle adyacente. Era un monstruo gigante de 6 brazos que atacaba con furia al evasivo bigote de primavera. Tenía al menos 6 pisos de altura, piel gris oscura, ojos rojos y una boca enorme que se extendía de un lado a otro de la cabeza. Ra-a-a-riek. La bestia rugió su grito de guerra estremecedor. Mustachio. Manténganse ocupados. Dijo Lightning Max mientras corría por la carretera. Lo alejaremos del búnker. Todavía hay civiles en la avenida oeste. Date prisa. Es impredecible. Lightning Max avanzaba velozmente por la carretera, sorteando con maestría la carrera de obstáculos destructiva que se interponía en su camino. De vez en cuando, pasaba por un hueco en los edificios y veía a la bestia aún abriéndose paso por la carretera paralela. Erk. Con un arranque de velocidad, avanzó unas cuantas manzanas antes de girar bruscamente a la derecha. Continuó por la carretera, sincronizando su ataque con el estruendo de los pasos de la criatura. Wash. Sprint Mustachio llegó volando a través de la intersección con una de las monstruosas manos a solo centímetros de arrebatarlo del aire. Ra-a-ruk. Lightning Max le dio una potente patada voladora a la mano grande, dándole a su aliado el tiempo justo para escabullirse. Ra-a-ruk.
rugió la bestia. Se giró hacia su nuevo objetivo, que se detenía al otro lado de la intersección. Así es, gruñó Lightning Max, observando al monstruo con una mirada amenazante. Sígueme, feo hijo de P. ¡Cuidado! Gritó Stinger, cortando un gran trozo de hormigón por la mitad antes de que pudiera aplastar al hombre rubio. ¡Guau! Exclamó Lightning Max, saltando hacia atrás. Antes de que pudiera orientarse, Stinger lo adelantó como un rayo. ¡Correr! Ra-Arruk. La bestia les pisaba los talones. Con sus 6 brazos, arañaba y arañaba los edificios a ambos lados de la calle para impulsarse, asestando zarpazos cuando se acercaba. Ya captamos su atención. Gritó Stinger. ¿Y ahora qué? No lo sé. Dijo Lightning Max, balanceándose desde una farola para evitar su garra. Vayan al parque. Tenemos que alejarlo de los edificios. Todavía hay gente dentro. ¿Dónde demonios están los refuerzos? Gritó Stinger. ¿Eh? Su mirada se fijó en algo a lo lejos. Max. El hombre rubio siguió rápidamente su mirada mientras corrían. Había una adolescente parada en la acera a una cuadra de distancia, mirando al monstruo con miedo en los ojos. ¡Mierda! A por ella. Stinger saltó y usó su arma para cortar la mano que intentaba alcanzar a Lightning Max. Sin dudarlo un instante, el hombre rubio cortó justo antes de que pasaran y atacó a la chica por la ventana del edificio contiguo. Hizo todo lo posible por protegerla, pero no tuvo tiempo de ser elegante. Gimió. ¿Estás bien? La adolescente quedó completamente conmocionada. Tenía un pequeño corte en la mejilla, pero por lo demás estaba perfectamente. Lightning Max se puso de pie de un salto y arrastró a la chica detrás del mostrador, al fondo de la tienda. Era una especie de tienda de ropa. Podían oír los sonidos de la destrucción que se desvanecían. Aguijón. Gritó Max, agarrándose el auricular. Estoy bien. Vuelve pronto. Lightning Max respiró aliviado antes de volverse hacia la chica. Quédate aquí, ¿vale? No es seguro estar ahí fuera ahora mismo. Saltó por encima del mostrador y salió de la tienda para unirse a la persecución. Al salir a la calle a trompicones, no fue difícil adivinar a dónde se había ido el monstruo. Su camino de destrucción seguía desmoronándose. Golden Ball. ¿Conseguiste a alguien? Echó a correr calle abajo, saltando y sorteando los nuevos obstáculos que se le presentaban. Sí, dijo. Están llamando a un miembro de la clase S ahora mismo. Guay, ojalá sea One Punch Man. Murmuró Lightning Max al doblar una esquina. Esta vez sí que nos vendría bien una salvada. Unas cuadras más adelante, vio que la bestia seguía en una persecución frenética, destrozando todo a su paso. Stinger. Voy justo detrás. Llévalo al parque y lo acorralamos allí. ¿Estás seguro de que queremos hacer eso? Nosotros. Lightning Max se deslizó bajo un autobús que la criatura apartó de su camino. Fue un espacio muy estrecho, pero logró esquivarlo antes de retomar su carrera. No tenemos opción. Tenemos que concentrar sus ataques lejos de los edificios y esperar refuerzos. Bien, estoy contigo. Pero definitivamente tiene visión de túnel. Tendremos que atacar desde todos los ángulos a la vez si de verdad queremos mantenerlo inmóvil. Sí, lo sé. Estoy contigo. Repitió la voz de bigote de primavera. Vengo de la 12 y Midland. Muy bien. Exclamó Max emocionado. Con 3, al menos podríamos molestarlo un rato. Oye, no me descartes todavía, dijo Golden Ball. Iba en una motocicleta requisada, acelerando por la carretera. Lo acorralaremos por todos lados. Perfecto. Gritó Lightning Max. Hagámoslo. Stinger irrumpió en el parque con la criatura pisándole los talones. Corrió entre los árboles que bordeaban el campo vacío y continuó su camino. Ra-Arruk. El monstruo cargó entre los árboles a su paso, abriendo por completo un nuevo camino. Cuando la bestia llegó al centro, Max salió disparado de un salto, disparando como un misil a la nuca. Ra-Ark. Le dio una patada en la cara con un potente patada circular. HRRRRGGHHH. Gruñó el monstruo, dándose la vuelta. Lightning Max ya estaba retrocediendo. Intentó perseguirlo, pero en cuanto lo hizo, recibió un golpe en la nuca con un trozo de tierra lanzado por Stinger desde atrás. Ra-Ark. Antes de que pudiera elegir a quién atacar, fue atravesado por la espada anormalmente larga de Spring Mustachio desde otra dirección, y pronto recibió el impacto de una pequeña bola dorada que le arrancó un trozo de carne del hombro. HRRRRGGHHHH.
gruñó al darse cuenta de que estaba rodeado por todos lados. Los 4 héroes estaban listos para otro ataque, vigilando atentamente al monstruo en busca de cualquier señal de movimiento. Solo les quedaba contenerlo allí hasta que llegaran los refuerzos, una tarea que parecía mucho más difícil de lo que habían pensado inicialmente. Zoro, dijo Zenko, sentada en el borde de la cama de su hermano, balanceando felizmente sus pies mientras miraba a Saitama, entrenaste tan duro que simplemente se te cayó. Sí, dijo Saitama, más o menos, ¿ya no volverá a crecer? Preguntó. Sacudió la cabeza. Bueno, ¿has probado la crema para el crecimiento del cabello? Nuestro tío tuvo que usarla para cubrir su calva. No, probablemente no funcionaría. ¿Qué tal una peluca? No, se caen muy fácilmente y eso sería vergonzoso. ¿Más vergonzoso que ser calvo? Yo no diría que es vergonzoso, ¿en serio? Preguntó con una sonrisa confundida. Metal Bat observaba el intercambio con gran interés. Nunca había visto a su hermana tan enamorada de un héroe. Había conocido a algunos de sus compañeros en varias ocasiones, pero rara vez se emocionaba tanto. Toda la semana la encontró parloteando sobre Saitama y todo lo que tramaba. Era un cambio de tono extraño, ya que ella solía odiar la violencia, pero él la encontraba constantemente viendo las numerosas derrotas de Saitama cada vez que aparecía en las noticias. Era evidente que tenía un nuevo favorito, y, siendo sincero, no le hacía ninguna gracia. Hubo una época en la que él era el héroe más poderoso para ella. Eso fue cuando solo era un gamberro callejero que aniquilaba a los monstruos más pequeños que aparecían en su vecindario, y Zenko era solo una niña pequeña que veía a su hermano mayor golpear a los abusadores. Ahora, las cosas eran diferentes. Las amenazas se volvían cada vez más peligrosas, y ella lo visitaba en el hospital cada 2 semanas, y ya no era tan pequeña. Ahora sabía lo que les esperaba a los héroes que se metían en problemas. Sabía que existía la posibilidad de que algún día él diera un paso al frente y no regresara, y cuanto mayor se hacía, más se daba cuenta de eso. Si fuera honesto, extrañaba un poco los días en que ella lo felicitaba por un trabajo bien hecho, extrañaba los días en que ella venía corriendo a buscarlo cada vez que veía una señal de problemas, extrañaba un poco ser su héroe favorito. Metal Bat sonrió al reírse por algo que dijo Saitama. Él la siguió observando, incluso cuando el hombre calvo se levantó para irse. Estaba aturdido, y no despertó hasta que ella se giró para mirarlo con expresión confundida. Zenko le dio una palmada en la rodilla. Hermano mayor. ¿Me estás escuchando? ¿Qué? Gritó de vuelta. Saitama se despidió. Creo que me quedé dormido por un segundo, murmuró, frotándose los ojos con un bostezo falso. Mentiroso. Exclamó Zenko. Me estabas mirando fijamente. Y a veces duermo con los ojos abiertos. No, no lo haces. ¿Desde cuándo? Desde Nunya. Desde entonces. ¡Qué tontería! ¿Por qué eres tan tonto ahora? ¿Qué? Sí, da igual. ¿Recuerdas ese chiste del toc-toc que intentaste hacer? Cállate. Gritó, dándole otra palmada en la rodilla. Te dije que metí la pata. Saitama arqueó una ceja al verlos discutir. Por alguna razón, le recordó a Tsubuki y Tatsumaki gritándose durante la misión de la Asociación de Monstruos. No tenía hermanos, así que no tenía experiencia personal, pero empezaba a parecer que solo se gritaban. La diferencia entre estos dos y las hermanas Esper era que no parecían realmente enfadados. No era tan dramático, de hecho, lo convenció de que, los niños son raros. Se despidió de los dos por última vez al salir y regresó al helipuerto sin pensarlo, ignorando las miradas parlanchinas. Fue un día largo, pero por fin estaba llegando a su fin y tenía los siguientes 3 días libres, salvo que ocurriera algún evento catastrófico, claro. De camino, volvió a pensar en la pregunta de Metal Bat. ¿Qué quiero? Una pregunta que había oído mucho últimamente, de muchas formas diferentes. ¿Qué quería de la vida? ¿Qué más podía pedir? Y realmente lo querría después de conseguirlo. Por encima de todo, esa era la cuestión principal. Alcanzar un sueño parecía ser la parte fácil. El verdadero problema era mantener la alegría de perseguirlo. Ya no era como esos niños de antes. Ambos aún tenían sueños y aspiraciones que ansiaban alcanzar. Metal Bat quería ser el más fuerte, y su hermana, la mejor pianista de la historia. Ambos sueños eran alcanzables. Lo que vino después era lo que no entendían. Por muy cierto que fuera, ¿era correcto decir eso? Creo que ya he tenido suficientes niños por un día, pensó. De verdad que no los entiendo. Un puñetazo.
Se detuvo a pocos metros de la salida al helipuerto cuando escuchó una voz juvenil. ¿Eh? Se dio la vuelta y lo recibió, otro niño, a este sí que lo conocía. Oh, maestro infantil, lo que sea, G. De hecho, es niño emperador. Lo corrigió con alegría. El niño casi saltaba de la emoción. Era un poco desconcertante, considerando que él también era un héroe de clase S, si Saitama no recordaba mal. Pero puedes llamarme Isamu si quieres. Ese es mi verdadero nombre. Está bien, sin saber muy bien qué hacer, extendió la mano para estrecharla. Saitama, el niño emperador, contempló su reluciente guante rojo con expresión de sorpresa por un momento antes de aceptar el gesto. Saitama le estrechó la mano varias veces y arqueó una ceja con torpeza cuando el chico se la retuvo demasiado tiempo. Finalmente, lo soltó y siguió mirándolo fijamente un par de segundos, haciendo que la situación se sintiera más incómoda a medida que pasaban los minutos. Vale, entonces, adiós. Espera. Gritó el chico justo antes de darse la vuelta. ¿Estás ocupado ahora mismo? Lo pensó un momento. Ahora no, pero... ¡Genial! Lo interrumpió el niño con una sonrisa radiante. Te puedo enseñar algo. Maldita sea, pensó, tengo un poco de hambre, Auge. El coloso de 6 brazos atacó con sus numerosos puños, intentando aplastar a Lightning Max, quien logró escabullirse en el último segundo. Antes de que pudiera recuperarse, recibió una puñalada por la espalda con la larga espada de Spring Mustachio y un corte con el bastón de Stinger, quien saltó inmediatamente después. El monstruo intentó agarrarlo, pero Bola Dorada le disparó en el ojo desde la distancia. Giró sobre sí mismo, agitándose salvajemente en un intento de despejar algo de espacio. Lightning Max se detuvo de golpe y lo observó agitarse mientras los otros 3 seguían acosándolo. Esto se volvía cada vez más difícil, y todos se estaban quedando sin energía y recursos. Si esto seguía así, no resistirían más que unos minutos más. Regresó a la carga para reincorporarse a la batalla. Si tan solo uno de ellos caía, probablemente sería un desastre. Vio a algunos civiles valientes en los edificios circundantes, intentando grabar la catástrofe con sus teléfonos. Ya no tenían la opción de correr a un refugio, pero uno pensaría que priorizarían su seguridad en lugar de grabar un vídeo para vender en línea. Les facilitaría mucho el trabajo si así fuera. Aguijón. Bigote. Gritó. Córtenlo. Lightning Max saltó sobre la bestia para llamar su atención. En cuanto lo vio, empezó a abalanzarse sobre él, fallando por poco cada vez. Stinger y Mustachio se acercaron agazapados mientras estaba distraído y le cortaron los tobillos con sus armas blancas. El monstruo tenía piernas curiosamente humanoides, así que era lógico suponer que actuaban de forma similar. Sus espadas le rebanaron los enormes tendones de Aquiles, derribándolo de rodillas. El monstruo los atacaba con movimientos esporádicos. Stinger logró escabullirse, pero Spring Mustachio recibió un revés brutal y rodó por el campo hasta estrellarse contra un coche vacío en la calle. Lightning Max aterrizó y de inmediato miró a su camarada caído. Bigote. Antes de poder correr a ayudarlo, tuvo que saltar antes de que una mano enorme golpeara el suelo donde estaba. Max. Gritó Stinger. Concéntrate. Está bien. Bigote primaveral se sacudió el aturdimiento y salió del hueco del coche con un gruñido. No podemos seguir así, refunfunó. Si este monstruo no cede pronto, lucharemos por algo más que minimizar los daños, lucharemos por nuestras vidas, ya lo sé. Respondió Max por el auricular. No sé qué hacer. Sigue subiendo. ¿Dónde demonios están los refuerzos? Intervino Golden Ball. Con un pitido, todos sintonizaron una nueva voz en su frecuencia. Ya llegamos, dijo una miembro de la asociación. Gracias a todos por su heroico esfuerzo. Todos se miraron con curiosidad, preguntándose por qué no oían helicópteros ni vehículos acercándose. El único sonido que inundaba el campo era la respiración agitada de la bestia de 6 brazos. Si la salvación estaba en camino, no tenían forma de saberlo, hasta que el monstruo empezó a mirar a su alrededor como si percibiera algo que ellos no. Parecía más un animal acorralado que nunca. De repente, reinó un silencio inquietante, como la calma antes de la tormenta, hasta que... FHHHH. Graarriak. Rugió el monstruo cuando 2 de sus brazos se retorcieron por completo, chorreando sangre por todas partes. Stinger se tambaleó ante la repentina brutalidad del ataque invisible. ¿Qué con?
FHHHH. Graaruk. Dos de sus apéndices más estaban retorcidos como si alguien estuviera escurriendo una toalla mojada. Miren. Gritó Max. Todos siguieron su mirada hacia el cielo. Era su héroe número 1 en persona, descendiendo con un aire de autoridad que emanaba de su pequeña figura. Tatsumaki miró a la bestia sin la menor urgencia. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, sin mostrar la menor preocupación. Largo, les dijo a los demás. Yo me encargo de aquí. Rió Stinger. ¡Genial! Gracias por salvarme. Tatsumaki observó al monstruo retorcerse de dolor un instante, esperando a que se moviera. Su mirada se desvió hacia un edificio cercano cuando vio que varias ventanas se abrían de golpe. Había civiles asomándose con sus teléfonos en la mano, intentando capturar una mejor imagen del conflicto. La habría irritado, pero sabía que, para empezar, no merecía la pena preocuparse por esa criatura. Presa del pánico y la rabia, el monstruo hundió repentinamente sus dos últimas manos en la tierra y arrancó un enorme trozo de tierra que arrojó en su dirección. Con una mano, la detuvo en seco sin esfuerzo. Apretó los dedos y la hizo añicos, y con la punta del dedo, envió los fragmentos de vuelta, desgarrando la carne de la criatura sin piedad. Raaruk. El enorme cuerpo del monstruo se hacía trizas a cada segundo, como si lo acribillaran con una ráfaga de ametralladora. La multitud circundante comenzó a vitorearla como si fuera un espectáculo en lugar de la situación de riesgo vital que era. Tatsumaki los ignoró, como siempre, y continuó su ataque implacable hasta quedarse sin fragmentos. El monstruo quedó hecho pedazos cuando terminó. Tenía múltiples perforaciones por todo su enorme torso y el ataque logró cercenarle 3 de sus brazos adicionales. Sus ojos rojos estaban velados, brillando a la luz del sol poniente. Gimió su voz retumbante antes de caer, provocando otra ovación de los espectadores. Sí. Tornado. Ella lo hizo. ¿Viste eso? Ella es increíble. Tatsumaki se quedó mirando el cadáver sin vida un momento, escuchando distraídamente los elogios que le lanzaban. No esperaba mucho de la ridícula bestia, pero no creía que fuera tan fácil. Las noticias la hacían parecer mucho más peligrosa de lo que realmente era. Casi le sorprendió que esos 4 héroes de clase baja no pudieran derrotarla solos. Suspiró y se dio la vuelta para irse. En uno de los edificios que rodeaban el parque, Kode estaba sentado en el techo de la ventana, haciendo rodar una moneda de oro con indiferencia entre los nudillos mientras observaba el espectáculo con una mirada perezosa. Murmuró, mirando a la mujer que volaba arriba. No te esperaba. Su mirada recorrió el cielo a su alrededor como si esperara que alguien más apareciera en picado. Joder, esto fue demasiado lejos. Con un suspiro, dejó de rodar la moneda y la lanzó al aire, atrapándola antes de que cayera. Había un 3 brillante en su cara, que miró fijamente por un segundo. Gimió. A la mierda, cosa. Lo lanzó al aire con un gesto del pulgar y pareció brillar al caer de nuevo en su palma. El 3 se derritió en un 2 reluciente antes de asentarse en una moneda aparentemente normal. Su mirada perezosa volvió al centro del parque, donde estaba el monstruo. No esperaba gran cosa, de todas formas, Tornado. Eres el mejor. Gracias. La multitud de civiles que se asomaba a las ventanas seguía gritándole a la mujer que huía con un vigor implacable. Tatsumaki estaba casi fuera del alcance del oído, pero aún podía oír sus palabras a lo lejos mientras volaba. No era una heroína que se quedara esperando los elogios, así que en cuanto tenía la oportunidad de conseguir una muerte rápida, huía enseguida. Quebrar. De repente, un crujido ensordecedor acalló los vítores de los civiles alborotados, y Tatsumaki aminoró la marcha. No podía ver al monstruo desde la distancia que había volado, pero no tardó en notar el creciente pánico proveniente de los edificios abarrotados. Con un suave estruendo, despegó en dirección a lo que creía un cadáver, y cuando finalmente lo vio, estaba casi más alarmada que los civiles que volvían al interior. El monstruo sanaba y mutaba a la vez. Sus extremidades retorcidas se retorcían con un crujido inquietante, sus ojos rojos y brillantes casi salían de su cabeza, que aún conservaba una extraña forma humana, y su cuerpo crecía a un ritmo desmesurado hasta casi alcanzar la altura de los ojos del último piso del edificio de 12 plantas cercano. Para colmo, su piel gris parecía estirarse hasta el límite antes de desgarrarse. Era casi translúcida, y desde dentro, una luz dorada brillante emanaba del centro de su pecho. La extraña energía casi latía en su cuerpo junto con un profundo zumbido que impregnaba el aire. La criatura giró la cabeza como si estuviera mareada e intentara orientarse.
2 manos se aferraban a la cara mientras otras 2 se aferraban a las costillas como si estuviera sufriendo un ataque de agonía. Ya fuera por el aumento de peso o por algo que la criatura estuviera haciendo, podía ver cómo el suelo a su alrededor empezaba a agrietarse. «Maldita sea», murmuró, observando todo el campo. Los héroes de clase baja seguían estorbando, y este parque, de repente, no era lo suficientemente grande como para contener la batalla en la que se estaba convirtiendo, con los civiles apiñados en los edificios que los rodeaban. Lightning Max tenía el brazo de Spring Mustachio sobre su hombro mientras miraban con asombro a la bestia que crecía. ¿Qué demonios?, gritó. ¿Está en una especie de segunda fase? Bigote Primaveral escupió un chorro de sangre por la boca. Se revivió. Y crece a un ritmo fenomenal. Stinger estaba detrás de ellos con su arma lista. «Maldita sea. ¿Qué hacemos?» «Sal de ahí», intervino Golden Ball por los auriculares. «El tornado ha dado la vuelta, solo estorbarás». Puede que sea demasiado tarde para eso», señaló Lightning Max. Erk. La mirada de Tatsumaki se dirigió de nuevo al monstruo cuando, de repente, este empezó a reaccionar bruscamente y a agitar la cabeza descontroladamente. Ese zumbido, y la energía pulsante dentro de su cuerpo, se hacía cada vez más fuerte y rápida, como un viejo motor acelerando. Erk. El monstruo echó la cabeza hacia atrás con un gemido agonizante por un instante, y luego, antes de que nadie pudiera reaccionar, se encorvó hacia adelante y disparó un rayo de esa brillante energía dorada justo al suelo a sus pies. ¡Boom! Tatsumaki entrecerró la mirada y lanzó ambas manos hacia adelante sin dudarlo un instante. Fin del capítulo.